Vamos por partes un poco con esa respuesta, Aarón. GESPLAN depende, si no me equivoco, de la Consejería de Transición Ecológica y Política Territorial. Y eso es el Partido Socialista. José Antonio Valbuena es la máxima, digamos, figura. ¿Por qué se coloca una persona de ASG en una consejería del Partido Socialista? Pues porque realmente el reparto del gobierno de Canarias entre el Partido Socialista, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Sí Podemos Canarias, no es el que aparece en las consejerías. No es solo que Agrupación Socialista Gomera tenga la consejería de Turismo, Comercio e Industria, ni muchísimo menos. Yo me acuerdo que cuando comenzaron las negociaciones por ahí, por la Gomera sobre todo, ruló un papelito en WhatsApp donde decía un poco las demandas de ASG dentro del gobierno, ¿no? Y se han cumplido todas. Este es el caso de GESPLAN, pero también es Puertos Canarios, también es Visocan. O sea, todas estas empresas, sociedades mercantiles, entidades, entes públicos empresariales como Puertos Canarios, están dirigidos por personas de Agrupación Socialista Gomera o vinculadas con Agrupación Socialista Gomera. O sea, ¿ustedes creen que para apoyar ese pacto de gobierno, donde fue clave el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, pues a cambio de ese apoyo político se han negociado y se ha conseguido tener puestos en diferentes administraciones públicas o empresas que dependen de las administraciones públicas, incluso en áreas que no están gestionadas por la Agrupación Socialista Gomera? Esto ha sido así, según exacto, ustedes. Exacto. Gestionadas desde arriba por el Partido Socialista, que ha consentido esto, por supuesto, porque... Y en el caso de Agoney, del actual consejero delegado, ¿no puede ser que al final se le haya nombrado por su valía, teniendo en cuenta que ya había sido director general, como bien decías, del gobierno de Canarias? Porque al final lo llamativo es que con un gobierno en minoría, por lo menos oficialmente, también fuera nombrado para un cargo de director general. Claro, nosotros no dudamos que pueda tener su valía, pero entonces si él también cree que tiene esa capacidad, que se presenta al proceso selectivo, que es lo que establece la legislación. ¿Qué cree que tiene que hacer Función Pública ahora? ¿Qué le han pedido ustedes a Función Pública? Nosotros le hemos pedido dos cosas. En primer lugar, la declaración de nulidad del nombramiento, porque claramente uno de los informes preceptivos era de la propia Función Pública. Lo que no tendría sentido es que Función Pública mirara a otro lado cuando ese informe que tenía que haber emitido no emitió, y además de todo eso, pues no lo emitió, y ahora además va a mirar a otro lado. Y luego también, por supuesto, que se proceda a el proceso selectivo, a celebrar el proceso selectivo para cubrir esa plaza. No habría ningún problema si el señor Agoney Piñero Ortiz o incluso si Casimiro Curbelo consideran que es el mejor candidato, que se presente, que se bareme, que se haga todo lo que se tiene que hacer en un proceso de esas características, y si es el mejor saldrá elegido. Si Función Pública no les da la razón, ¿tienen pensado acudir a una vía judicial para intentar resolver esta cuestión? Sí. Lo tienen claro, vamos. Nosotros sabemos que ahora mismo hay unas circunstancias que se dieron muy parecidas con otro caso, que fue el de los consejeros delegados de Radio Televisión Canaria. Y sabemos que es difícil porque ese caso, por ejemplo, pues en dos circunstancias, si no me equivoco mal, primero se dio la razón y luego se negó, en fin. Y es también al final detrás de todo esto está la diferencia entre la figura del personal directivo y el personal, vamos a decir así, de libre designación, ¿no? O de confianza, porque tampoco es exactamente libre designación. Nosotros no descartamos otras medidas. Por supuesto, somos un partido muy humilde, apenas tenemos recursos económicos, y meterse en una vía judicial es muy difícil porque conlleva muchos gastos, pero no lo descartamos, claro. Para preparar esta entrevista, Aarón, he estado leyendo, bueno, la verdad que ustedes son un partido bastante activo, tienen una web actualizada habitualmente y donde cuelgan toda la información del trabajo que hacen. He estado leyendo todas las iniciativas, insisto en que son un partido bastante activo, pero hay una cosa que se repite constantemente y que yo no es la primera vez que escucho cuando entrevisto a alguien de la oposición en la isla de La Gomera, y es que hay un problema muy grande para ser oposición porque hay un fuerte caciquismo, hoy lo has dicho también en esta entrevista, instaurado en la isla de La Gomera, y a mí esto me choca con una realidad que también compruebo cada vez que hay elecciones en La Gomera, y es el abrumador apoyo social que tiene la figura de Casimiro Curbelo, que incluso cambiándose y abandonando las siglas del Partido Socialista, yo he visto que en las últimas elecciones, incluso al Cabildo Insular, ha subido el apoyo de votos. Ustedes también han subido, por ejemplo, han recibido más votos que en 2015, cuando también se presentaron como Sí se puede, pero es que Casimiro Curbelo sigue recibiendo apoyos. ¿Cómo casan esas dos cosas? El caciquismo que ustedes denuncian con después el apoyo popular que recibe. Bueno, yo creo que al final siempre cuando hay sociedades que tienen problemas estructurales graves, pues tienden un poco al voto seguro, ¿no? A lo que ya está, a lo que permanece. Y es muy difícil
combatir con una persona, o competir, vamos a decir, mejor dicho, electoralmente con una persona que maneja todos los recursos mediáticos. Todo. Una persona que se levanta en La Gomera y escucha a Casimiro Curbelo en la radio autonómica. Ve la televisión y ve a Casimiro Curbelo en la televisión autonómica. Ve la prensa y ve a Casimiro Curbelo en la prensa digital, a todas horas. Y cualquiera que esté viendo esta entrevista que sea de La Gomera lo verá que entra en un digital, Gomera Verde o Gomera Noticias, y es todo el rato Casimiro Curbelo. Es decir, en parte, mucha gente no sabe cuáles son las otras opciones políticas y cuesta mucho hacérselas llegar. Es decir, es muy difícil abrirse de paso. Por supuesto, luego hay unas circunstancias de dependencia política, clientelar, por supuesto, unas necesidades en la isla, mucha gente pasándolo mal, y todo eso es la receta del caciquismo. Hay mucha gente pasándolo mal en la isla. Lo pregunto porque al final, cuando se intenta preguntar por Casimiro Curbelo, hay mucha gente que te dice, bueno, es que a mí las medidas sociales de Casimiro Curbelo han sido muy importantes, y cuando se habla de medidas sociales también se habla de esas ayudas directas que se dan para cuestiones básicas, gastos que al final tenemos y que sobre todo se tienen cuando se vive en una isla menor, de la que al final a lo mejor mucha gente se tiene que desplazar constantemente. ¿No ha sido buena la política social de Casimiro Curbelo? Nosotros creemos que hasta hace quizás 2 décadas La Gomera avanzó, eso no cabe duda. Mucha gente puede tener su opinión o unas críticas y demás. El problema viene cuando La Gomera no tiene empleo. La Gomera, vamos a ver, hoy en día estamos hablando de 1.800, en la última cifra del paro registrado en abril de 2021 son 1.871 personas demandantes de empleo, ¿no? Estamos hablando de una cifra que equivale, para que nos hagamos una idea, a la población, más de la población del municipio de Hermigua. Es decir, y cuando uno analiza la evolución de el desempleo en la isla de La Gomera, ve unas circunstancias de sierra, ¿no? En las estadísticas, ve que cuando se acercan las jornadas, las etapas electorales y demás, el desempleo baja, y que cuando se alejan, pues el desempleo sube. Es decir, está muy vinculado a parches, en los que tiene que ver gran parte Gesplan, por ejemplo, que no son una solución definitiva ni eficaz al problema del desempleo de la Gomera, ni al problema de la pobreza, que es estructural en la isla de La Gomera. Se utilizan empresas públicas para hacer contrataciones, no ya de estos altos cargos directivos, sino para generar contrataciones que puedan favorecer o que después se puedan vender políticamente. Hombre, yo creo que lo que tiene que ver en Gesplan con muchas de las encomiendas se hacen con un objetivo de reducir el desempleo, por supuesto, y se presentan así, incluso no es nada secreto, que se presentan con... No, pero bueno, que sean para reducir el desempleo no es malo, lo digo si se hacen con esa intención electoral, que es lo que entiendo de la respuesta que me estás dando. Sí, vamos, uno cualquiera que analice perfectamente la evolución del mercado de trabajo en la isla de La Gomera se dará cuenta de que cuando se acercan las elecciones el desempleo baja significativamente, muy significativamente. Y tú insistes mucho en que hay un colectivo que lo tiene muy negro en La Gomera, que son los jóvenes. Hay gente que puede estar viendo este programa y diciendo, bueno, pero es que Aarón es joven, trabaja en La Gomera, está formado, ¿cuál es el problema? Bueno, yo estoy trabajando de manera temporal, porque estoy cubriendo una baja por maternidad, por ejemplo, pero yo estoy seguro que muchos de los gomeros o de las gomeras jóvenes que me escuchan saben que cuando vuelven a su isla no tienen oportunidades laborales. Cuando uno ve que la última oferta de empleo público seria en la isla de La Gomera que se sacó hace más de 5 o 6 años y que entonces fueron 2 plazas, 3 plazas, y sin embargo el Cabildo de La Gomera tiene un montón de vacantes en su RPT, todos los ayuntamientos están haciendo, en fin, un abuso de la temporalidad increíble prácticamente, con nombramientos interinos, en fin. Eso por una parte, y por otra parte la realidad económica de los sectores económicos de la isla. Estamos hablando de que frente a otras islas como el Hierro, con muchísima menos extensión, la superficie cultivada es muchísimo mayor, pero además el cooperativismo, el sector primario se refuerza muchísimo más. En La Gomera el sector primario está abandonado, se ha sumado al sector turístico y al sector servicio, y ahora nos encontramos en una situación en la que precisamente el sector turístico lo está pasando muy mal. Entonces, La Gomera, la situación se agrava muchísimo más. Hablabas de algunos sectores económicos como la agricultura, que no se desarrolla tanto como no se ha desarrollado tanto como en otras islas. Ponías el ejemplo del Hierro. ¿No es un problema de la orografía de la isla lo que provoca esa dificultad de desarrollo? Y lo voy a enlazar con otra cosa que quería preguntarte y que ustedes han denunciado, que es que la isla con menor implantación de parques eólicos
es la isla de La Gomera. Y entonces yo me hacía la misma pregunta cuando lo leí. Digo, el problema quizás de La Gomera no es su orografía, o eso se puede salvar de alguna manera. David, imagínate si se puede salvar, que ahora de repente hay proyectados para la isla de La Gomera 5 aerogeneradores. 5 aerogeneradores, si no me equivoco. Y durante un montón de años, décadas, solo han habido 2 aerogeneradores. ¿No era un problema técnico entonces? No, es un problema de voluntad política. De voluntad política. Todo el mundo puede tener muchas diferencias con Corona de Viento. Incluso es un proyecto que puede ser muy criticado desde muchos aspectos, incluso técnicos. Pero es que La Gomera es la isla con menor penetración de energías renovables. Y es una cosa que no ocurrió ayer. Es decir, mientras otras islas avanzaban en la penetración de energías renovables, La Gomera ha sido un tema que no ha interesado en la agenda política nunca, en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Yo veía hace poco una entrevista a Tomás Padrón y decía que era un visionario porque entonces pensaba lo de Corona de Viento y demás. Bueno, es que en La Gomera ni nos planteábamos las energías renovables, el Cabildo no se las planteaba, el presidente del Cabildo no se las planteaba. Pero alguien puede pensar entonces, escuchándote, entonces necesitamos un Casimiro Curvelo con influencia en el gobierno de Canarias para que nos lleguen las inversiones. Y no lo tenemos ahora, y tampoco llegan. Esa es la gran crisis, que ahora mucha gente se está dando cuenta de qué es lo que está consiguiendo Casimiro Curvelo para La Gomera. No sé, te lo pregunto, ¿qué está consiguiendo? Yo creo que poco, muy poco. Ha conseguido colocar a dirigentes de la Agrupación Socialista Gomera en el sector público empresarial, eso no queda duda ninguna, nos queda claro, pero que La Gomera se beneficie de más inversiones o que se beneficie de mejores políticas. Vamos, La Gomera ahora mismo se enfrenta a la misma situación que hace 5, 10 y con los mismos recursos prácticamente. 2 cosas antes de despedirte, Aarón, que quiero preguntarte. De estos 2 años que llevas en política activa, la verdad es que yo te seguía antes porque en redes sociales siempre has sido activo, además tienes un perfil bastante crítico y a mí eso me parece muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Más allá de todo lo que hemos hablado hoy en esta entrevista, algo que te hayas encontrado y hayas dicho, esto es peor de lo que yo pensaba. ¿O lo tenías tan claro que no te ha sorprendido nada? A mí me ha costado que me sorprendieran las cosas, porque yo primero, antes de entrar en primera línea, participaba apoyando a los compañeros y a las compañeras de una posición quizás más de segunda línea, de apoyo técnico, de ayudas con cuestiones de temas y demás. A mí lo que me ha sorprendido es que se haya olvidado la razón por la que se está en política, ¿no? Es decir, y más personas que se llaman socialistas se hayan olvidado que lo que nos debe preocupar a todos y a todos es el interés general, es que las gomeras y que los gomeros estén bien y no ni guerras de partidos, ni egos, ni nada. Es decir, y cuando después de 30 años todo lo que puedes ofrecer son 1.871 personas en desempleo y una pobreza estructural, en fin, eso a mí me ha preocupado porque muchas veces en la política se pierde el objetivo, ¿no? El objetivo que es buscar soluciones y demás. Una última cuestión, representantes, 2 consejeros en el Cabildo, un concejal de San Sebastián de La Gomera, 2 concejales en Valle Hermoso y 2 en Valle Gran Rey. No me falta ninguno, ¿verdad? No. ¿Hay posibilidad de crecer? Sobre todo, ¿hay posibilidad de crecer en el escenario actual con una izquierda fragmentada, con lo que les ha pasado a ustedes, con la decisión de si se puede, que no sé cómo lo va a interpretar esto la ciudadanía, y con la situación general de la izquierda, con los cambios que está viendo? ¿Ustedes creen que hay posibilidad de crecer o al final ese espacio se lo va a acabar comiendo Casimiro Curvelo? Yo interpreto que no, porque un eje muy importante en la isla es precisamente el estar con el caciquismo o contra el caciquismo, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos una posición muy marcada. Iniciativa es claramente contraria al caciquismo y eso marca posición en la población. Pero tenemos mucho trabajo que hacer por delante y pedir disculpas cuando hemos cometido errores y ser autocríticos y sobre todo empezar a entender que no alcanzamos a sectores de la población no solo porque nosotros porque todo lo tengamos en contra y demás, sino porque también hay veces que cometemos errores, que no vamos a los problemas reales de la ciudadanía, que no vamos a hablar de empleo, de salud, y tenemos que empezar a hablar de esas cuestiones. Nosotros hemos hablado de algunas de esas cuestiones, nos han faltado otras, pero bueno, ojalá que esta no sea la última vez que nos veamos en esta mesa, Aarón, y podamos seguir comentando la actualidad de la isla de La Gomera. Nosotros también vamos a intentar, por supuesto, que el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, nos acompañe, a ver si podemos también conseguir respuestas para esas muchas preguntas que yo creo que le pueden haber surgido a nuestros espectadores escuchándote en el día de hoy. Así que por nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar y la verdad que a Mírame Televisión y a ti, David, porque ha sido un placer.
Muchas gracias. Aarón Rodríguez Ramos es el consejero de Iniciativa por La Gomera, uno de los dos consejeros que tienen en el Cabildo Insular. Hoy ha estado aquí para mostrarnos, en este caso, la perspectiva y algunas cuestiones en las que han trabajado en estos 2 años que llevamos ya de mandato en la Corporación Insular.